Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, Linda la prota, estaba llegando tarde a su trabajo por estar en una acalorada conversación en la mañana con Jin, su apetitoso esposo, hasta el punto de que hizo que se desconcentrara y tomara el tren equivocado, pero por suerte, no se perdió de mucho, y nadie se había dado cuenta que la prota no había llegado. Una vez en el set de grabación, la compañera de la prota, Bai, aún seguía hipnotizada con la belleza de Julián, que es el hermano arrogante y famoso de Jin, así que, Bai, sabiendo que Linda había sido la asistente temporal de Julián, le pide para que le consiga un autógrafo. Y aunque la prota estaba consciente que no sería nada fácil obtener el deseo de su amiga por lo mal que se llevaba con su cuñado, aún así, accede a cumplirle la petición de conseguirle un autógrafo. Y justamente, por mucha casualidad que parezca, ese día a la prota le tocaba ser nuevamente la asistente temporal de Jin, así que ella con el mayor desánimo se acerca a él y le pide un autógrafo, pero tal como lo predijo, no sería fácil, pues él y su narcisismo no iban a aceptar aquella petición. Pero, repentinamente una chica tropezó con la prota, haciendo que Linda cayera encima de Julián, y sonara Mi primera chamba, por lo que ambos se horrorizaron por la cercanía accidental, por lo que la prota sale de escena y continúa con su trabajo para superar el incómodo momento. En eso, le avisan a la prota para que le notifique a Julián de que la filmación iba a empezar, y mientras tanto este ruborizado chico, solo recordaba el encuentro que había tenido con la prota hace rato, y cuando la razón de su sonrojo apareció, ambos salieron despavoridos pues parece que la incomodidad entre ambos no se había marchado. Más tarde en la casa de Jin, la prota había regresado y tras abrir la puerta, se encontró con que Jin se estaba preparando para hacer cazafantasmas, pues, aunque eso puede sonar absurdo y solo pasa en las películas, en este caso se descubrió que alguien fingía ser un fantasma y le gustaba asustar a la prota, por lo que Jin se había tomado en serio la búsqueda del culpable. Por lo que Linda, entusiasmada de tener un encuentro paranormal, se ofrece a ayudar, así que Jin, para no quitarle la ilusión y tal vez hacerle una pequeña broma a su esposa, accede a que ella lo ayude a cazar ese falso fantasma. Mientras tanto el mayordomo de Jin al ver a la pareja solo pensaba en el lado travieso que ahora veía en su amo, pues desde que el hermano mayor de Jin falleció no había visto esa parte de él. Ya en la habitación de Jin, la gran tarea asignada para la prota era lucir como una loca sacada del manicomio, la misma pinta que cargaba mi ex todos los días, y mientras tanto Jin lucía su escultural cuerpo, y aunque tenga 35 años, y es un hombre millonario, no le quita lo bueno, pues como dice el dicho, mientras más arrugada la pasa es más dulce la fruta. Y si querían saber la razón por la cual Linda estaba vestida como mi ex, mientras se escondía, de repente aparece aquel niño fantasma que una vez asustó a la prota, pero, esta vez la jugada fue al revés, pues la prota con su disfraz de loca asustó al fantasma, hasta el punto de que parece que se había caído. En eso, la prota quien estaba en el balcón viendo al fantasma lastimado, al estar muy cerca del borde, repentinamente sale Jin y la abraza temblorosamente, y exclama que ella no necesitaba salir, y aquel acto fue sorprendente. Pues ver ese lado preocupado de Jin que hasta ahora no lo había demostrado nunca y menos con la prota pues ella solo era el motivo de su venganza, da a entender que tal vez su pasado oscuro y secreto aún lo atormenta, a tal punto que dejó de lado su orgullo y rencor por su preocupación. Y como nunca falta alguien que le guste arruinar los lindos momentos, aparece el mayordomo de Jin, y le informa que lograron atrapar a los que estaban detrás del fantasma falso, y que había sido por orden de Julián. Una vez en la sala, Jin y la prota, solo escuchaban a lo lejos como Julián se colocaba la soga al cuello, pues revelaba que había sido él quienes les había ordenado a sus sirvientes asustar a la prota, pero parece que ellos los malinterpretaron, pues Julián solo pedía que le contaran historias de terror o cosas similares, no que se vistieran de un niño fantasma y crearan todo el show digno de una película. Pero si hubiese alguna razón para que Julián le hiciera aquella broma pesada a la prota, era más como por venganza personal, y aunque la servidumbre que ejecutó aquella broma reconocía que tal vez exageraron un poco, al fin y al cabo, cumplieron las órdenes que le habían dado, pero eso no los salvó de ser despedidos por Jin. Y mientras tanto, Julián se lavaba las manos como Poncio Pilato, pues, al fin y al cabo, es el hermano menor del señor de la casa, nadie lo puede culpar o castigar, pero, aunque los 3 sirvientes habían sido despedidos, la mayor de ellos no estaba de acuerdo, pues al fin y al cabo solo obedecía órdenes, y ella trabajaba para la mamá de Jin, y ha estado con ellos por más de 20 años. Así que,
Si mi suegra se llegase a enterar de que su sirvienta más leal había sido despedida no estará feliz, pero, Jin ante aquella advertencia más bien se emocionaba al saber que su madre pronto vendría, pues parece ser que entre ambos no tienen una buena relación. Pero los 20 años de duro trabajo no bastaron para que la señora no fuera despedida, y fue el hecho de quedarse sin trabajo que la señora llamó a su jefe como un lobezno malcriado, tal como lo llamaba la mamá de Jin, además que insinuó que Jin era un asesino, y antes de que la tensión en el ambiente empeorara finalmente la sirvienta fue echada. Pero para Jin aquellas duras palabras solo eran unas más del montón de las que ya había escuchado, pues no es la primera ni será la última vez que le hablen de esa manera, pero como todos, finge hacerse el fuerte y en interior está siendo consumido poco a poco. Y una vez que el problema con los sirvientes fue solucionado, ahora tocaba castigar a la cabeza de aquella idea, y ese era Julián, por lo que Jin exclama que solo hacer que reflexione por su acción no era suficiente, pues la broma había llegado lejos. Así que el castigo adecuado para un niño rico y arrogante era confiscarle sus coches y sus tarjetas bancarias, y bueno gente, la crianza de hoy en día es rara, en mis tiempos mi jefa me daba con la chancla y vaya que funcionaba. Pero, Julián prefería que le peguen y lo regañen antes de quedarse sin dinero y sin sus autos lujosos. Parece que no ha conocido la chancla de mi jefa, pues si la llega a probar nunca más querrá volverla a conocer, pero al menos el castigo será de 3 meses y aún tendrá ropa cara, deliciosa comida, y servidumbre que estaban para atenderlo cuando él quisiera. Excelente castigo. Más tarde, la prota daba más vueltas en la cama que las vueltas que da la vida, por lo que fue a buscar un vaso de leche para dormir tranquilamente, pero cuando uno es amante del chisme, el chisme lo persigue, pues Linda se dio cuenta como Jin y su mayordomo estaban reunidos hablando sobre lo que había sucedido hace un momento. Mientras tanto, el mayordomo exclama que la señora de la casa, es decir, la mamá de Jin y Julián era muy cautelosa y cuidadosa, así que no podría haber sido ella la que ordenó hacer aquella broma, pero, aún así, Jin estaba seguro de que su madre había sido la que ordenó todo, y combinado con el carácter alborotador de Julián, ambos eran el dúo perfecto para hacer desmadres en contra de Jin. Pero, mi futura suegra estaba fuera del país, así que lo planeaba todo a la distancia, pero tarde o temprano ella regresaría, por lo que el mayordomo exclama que cómo era posible que luego de tantos años, aún la madre de Jin tenía un gran rencor hacia su hijo mayor, pero, eso tenía a Jin sin cuidado, pues al fin y al cabo él prefería dejar de ser su hijo para poder odiarla libremente. Mientras tanto, la prota, quien estaba sumergida en el chisme sobre aquella disfuncional familia, llega a la conclusión de que la madre de Jin y Julián los trataba a ambos diferentes, pues con Jin era muy estricta, pero con Julián era muy sobreprotectora, típico siempre hay un favorito. Y la razón de aquella sobreprotección era porque esa señora tenía miedo de que su hijo mayor lastimara a su hijo menor, pero eso era imposible, pues, aunque Jin era el hermano mayor y era entre comillas estricto con Julián, aún así, Jin era muy cálido con su hermano. Además, que siempre estaba al tanto de él, pues Julián, al ser una estrella en ascenso y un hombre tan guapo y perteneciente de una familia rica, siempre estaba en círculos sociales de personas adineradas. Y como bien se sabe en casos de famosos de la vida real, podía llegar a estar en algún vicio o estar metido en algo indebido, pero gracias a Jin y su extraña disciplina de quitarle los coches lujosos y las cuentas bancarias, su hermano menor nunca había tenido esa clase de problemas. Así que, hasta ahora no había alguna buena razón para la sobreprotección de aquella señora en cuanto a que Jin sea capaz de lastimar a Julián, pero como dicen, en familias ajenas los demás sobran, así que la prota no tenía vela ni plegaria en ese entierro, por lo que no debía darles tanta cabeza a los asuntos de aquella familia disfuncional, pues ella debía centrarse en pagar la deuda que su padre se había metido. Al dirigirse a su habitación, se da cuenta que un guapo y escultural hombre la esperaba en cama, como ese chocolate que ves con ganas en plena dieta, por lo que la prota, al ver a Jin invitándola a dormir con él, cierra la puerta y se asegura de que abrió la puerta correcta hacia el paraíso. Y en efecto, estaba en la puerta correcta, pero ella aún no creía su suerte, pues Jin en todo momento decía que no le gustaba ni quería dormir con ella, pero parece que el pobre hombre se sentía solo esa noche. Así que Jin se acerca a la prota y la agarra entre sus musculosos y apetitosos brazos, y exclama que él como dueño y señor de la casa podía estar en la habitación que él le plazca, por eso la puerta de mi habitación estará abierta para ti esta noche, hombre guapo, y continuando con la escena para no ponerme a fantasear, la prota ahora sería la acompañante de Jin esa noche, y puede que sea para otras intenciones que no son necesariamente dormir.
Pero cuando parece que la acción estaba a punto de comenzar, y no hablo de una película, la prota como persona responsable recuerda que debe trabajar al día siguiente, así que no podía dejarse llevar por sus deseos carnales y volver a llegar tarde como la vez pasada. Y Jin, al ser rechazado sutilmente, le da las buenas noches a la prota y se acuesta al lado de ella, pero esa acción le pareció raro a la prota, pues estaba acostumbrada a un hombre que se hacía lo que él decía en el momento que él lo pedía. Así que, significaba que algo malo le estaba ocurriendo a Jin, así que, Linda, al tocarle la espalda para preguntarle, se da cuenta que le estaba caliente, pues tenía mucha fiebre, pero aquel hombre hasta enfermo se veía bien. En eso, como si fuese una caricatura, el ángel malo de la prota exclama el beneficio de que Jin esté enfermo, pues si él estira la pata, el acuerdo entre ambos se rompería y la prota finalmente podía ser libre, pero, por otro lado, el ángel bueno exclamaba que a pesar de haber sido intimidada y engañada por Jin, aún así, ella debía ser buena persona y ayudar al pobre hombre que estaba ya pidiendo tierra. Y mientras que se peleaban ambas conciencias, la prota se dio cuenta como todo un ser bondadoso, que debía ayudar a Jin, así que, al despertarlo, él le pide que busque unas pastillas en su habitación que son para la fiebre. Ya en la habitación de Jin, la prota, al conseguir el lugar donde Jin le había dicho que estaba la pastilla, se dio cuenta que había muchos medicamentos allí, y uno de esos eran antidepresivos, así que a la prota le parecía raro que las tomara sabiendo que eso trae efectos secundarios, pero no había tiempo para dársela al detective, pues había un hombre enfermo al otro lado de la habitación. Al llegar la prota con las pastillas, ella despierta a Jin para que se las tomara, y este, al abrir los ojos, empezó a alucinar creyendo que era su hermano mayor fallecido el que le había traído la pastilla, y al imaginar eso, él abraza a Linda y exclama que por fin lo vuelve a ver pensando que era su hermano. Pero, aquella escena le pareció muy extraño a la prota, pues no sabía a qué se refería con llamarla hermano, pero de algo estaba segura, era que Jin estaba ardiendo en fiebre, así que debía tomarse el medicamento para que le vuelva la cordura. Pero, no sería tan fácil, pues Jin aún seguía con la alucinación de que la prota era su hermano, así que la abrazaba fuerte y le pedía que no lo dejara, pero era extraño para Linda, pues se supone que Jin era el hijo mayor, porque habría alguien más mayor que él, y de ser así, donde estaba o que le había ocurrido, típico de las familias disfuncionales, siempre tienen secretos que esconder. Y mientras tanto Jin, un hombre de 35 años, ahora se comportaba como un pequeño niño con la prota, haciendo sus dramas para no tomarse la pastilla, pero, al fin y al cabo, era algo que él debía tomarse, pues esas alucinaciones parecían que no tenían fin, así que la prota sutilmente le pide a Jin que se tome la pastilla, y ante los ojos de aquel hombre, era su hermano pequeño el que le pedía eso. Por lo que Jin le pide que sea ella la que le dé la pastilla, y la prota, para ya acabar con ese asunto rápidamente, le abre la boca, le da la pastilla y se asegura que se la trague, y una vez que lo acuesta nuevamente en la cama para que duerma, el pobre hombre le ruega a la prota que no lo deje. Pero en realidad, bajo su alucinación, quería que su hermano no lo abandone nuevamente, así que Linda, sintiendo compasión por él, decide quedarse a hacerle compañía solo esta vez. A la mañana siguiente, Jin, al despertar, había amanecido con dolor de cabeza, por lo que supone que tal vez le dio fiebre nuevamente, y nos hace suponer que aquellos delirios no son la primera ni la última vez que le ocurre, pero lo más sorprendente para él fue ver a la prota al borde de la cama dormida, pues ella se había quedado toda la noche para cuidarlo. Y cuando Jin la vio, quería acariciarle la cabeza, pero tan pronto su mano se acercaba, la prota se levantó, haciendo que aquel hombre fingiera estar dormido, y ella, al tocarle la cabeza, verifica que la fiebre había bajado, pero por si las moscas, se tocó la frente de ella para corroborar que ambos tenían temperaturas normales. Pero ante una noche tan ocupada, la prota tenía sueño, pero ser un adulto independiente con gusto bien de mentes, no es nada fácil, así que debía alistarse para ir a trabajar, y mientras tanto Jin, al ver que la prota se marchaba, se sentía avergonzado por fingir que estaba dormido, tal vez le daba pena por el show que hizo la noche anterior. Mientras tanto Julián en el comedor había madrugado, porque el que madruga Dios lo ayuda, entonces estaba tranquilamente tomando su café para empezar mejor el día, a diferencia de la prota, que como siempre ya iba tarde a su trabajo, pero por suerte, Julián y ella iban al mismo destino, así que, ¿por qué no aprovechar la cola en un carro lujoso y un chofer privado? Pero por supuesto había un oponente a aquella idea, y ese era Julián, pues no iba a permitir que la prota se subiera al mismo carro que él, y al ver que su berrinche no funcionó, hace uno más grande exclamando que no irá a trabajar.
Y es que, de igual manera una persona que nació en cuna de oro y tenía todo el dinero que quisiera, ¿qué necesidad tenía de trabajar? Esos somos los mortales que debemos ir a chambear para que el estreno de diciembre no falte este año. Y bueno, ante aquel berrinche le salió el tiro por la culata, pues como siempre, aparece Jin y escucha las intenciones de su hermano, así que como buen hermano menor y antes de que el castigo de 0 autos lujosos y 0 cuentas bancarias aumente a un año, accede a ir a trabajar, aunque eso significaba estar bajo el mismo techo de su cuñada, así que sí, la prota se salió con la suya. En eso, Jin al ver a su mujer y a su hermano irse juntos, de inmediato hace una llamada y pide que le arreglen una visita al mismo lugar donde iba a estar aquel par, pero tan pronto como colgó reflexionó de lo que acababa de hacer y le pareció extraño todo lo que estaba pasando con él. Y bueno, la prota ya en el carro con Julián había una incomodidad y una tensión en el ambiente, que un funeral parece más divertido que estar allí, y en el camino solo hablaban de la falta de valentía de Julián para enfrentar a su hermano mayor y pedir nuevamente sus autos y su cuenta bancaria para así no tener que volver a estar en el mismo carro que la prota. Una vez que llegaron al destino, la prota al ver a su amiga Bai tratando de acercarse a Julián, inmediatamente ella no sabía en qué lío se acababa de meter, pues si Bai llega a ver a Linda con Julián puede haber cualquier tipo de malentendidos muy difíciles de aclarar, pero al fin de cuentas, ya era tarde, porque Bai vio como su compañera de trabajo estaba en el mismo auto que el hombre al que ella le tenía tanta admiración. Ya en el set de grabación, Bai, la compañera de trabajo de la prota, solo quería saber el motivo por el cual Linda estaba en el mismo carro que Julián, pero la prota no podía decirle la verdad y confesarle que era la cuñada de Julián, porque eso implicaba un gran problema luego con Jin, ya que, a pesar de que ambos estaban casados, solo era un acuerdo entre ellos, y no significaba nada para ambos, y tampoco es que Jin quería que todos se enteren de quién era su esposa. Así que la prota, para salir de aquel incómodo interrogatorio, desvía la atención de Bai diciendo que el director estaba enojado, y es que, en efecto, el director de la película estaba molesto al ver cómo Kim, quien era la despreciable mujer que se creía la mejor en actuación, fingía en las escenas, pues no permitía que le den una cachetada que se ameritaba para la escena, por lo tanto, planeaba sacarla de la película. Pero como todo, eso traería grandes consecuencias, pues Kim era familiar de uno de los inversores de la película, así que sacarla significaba menos recursos para llevar a cabo aquella película, pero el director no le importaba tomar ese riesgo, pues no iba a permitir que haya otra escena que él no le agrade, y más si la razón era Kim, pues él era muy serio en su trabajo y no se dejaba sobornar por nadie, o bueno, siempre y cuando no estemos hablando de Jin, porque a él sí lo tiene en un pedestal. Mientras tanto, Jin había aparecido en el set de grabación, y eso significaba problemas para la prota, pues si Jin se llegase a enterar que la prota estaba allí, sería problemas para ella, así que tan rápido lo vio salió corriendo y se escondió, pero parece que no era la única, pues Julián también se había escondido por reacción instintiva al ver a su hermano. Y mientras que unos se escondían para que Jin no los vea, otra persona en cambio ya le había echado el ojo a Jin, pues Kim estaba cautivada con la belleza de él, pero lo gracioso es que Kim en el resumen anterior se mostraba muy interesada en Julián, pero ya vemos que cambia de gusto como cambia de calzones. Una vez que el alboroto por la llegada de Jin empezó a calmarse, el prota continuó con su trabajo, pues las deudas no se pagarían solas, y mientras tanto Kim se sentía indignada por la petición que le hacía el director de dejarse abofetear para la escena, pues tal como ella lo dijo, gastó $1 millón en su cara y nadie iba a compensarla si ocurría un accidente. Pero la prota, quien se encontraba cerca del lugar, no se percató que detrás de ella había un vaso con agua, así que sin querer se le cayó mojando un poco a aquella mujer despreciable y con más cirugías que Kim Kardashian. Mientras tanto Jin se encontraba resolviendo sus asuntos como uno de los mayores inversionistas de la película, pero a lo lejos vio como Kim le gritaba a la prota, y a pesar de que Linda se disculpó por el accidente, aquella malvada mujer la cacheteó mientras que exclamaba que se asegurara en que despidan a Linda por el error. Y aunque el maltrato que recibió la prota podía ser motivo para devolverle el golpe, ella sabía que debía calmarse y dejar eso así, pues si llegase a hacer algo indebido podía perder el mejor trabajo que hasta ahora ha conseguido. Así que la prota, haciendo su dignidad a un lado, nuevamente le pide perdón a Kim, pero parece que no era la primera vez que aquella despiadada mujer golpeaba a alguien, pues en varias ocasiones otras mujeres tuvieron que pasar por el mismo destino que la prota, y todo por razones absurdas, por lo que exclamaban que Kim no tenía buenos dotes artísticos, pero sí un mal temperamento. Y Kim, al quedar como la mujer irrazonable y de mal temperamento,
agarra a la prota para desquitarse y la usa como saco de boxeo, todo para demostrarle a los demás que no debían desobedecerla. Y mientras tanto Jin, quien veía toda esa terrible escena a lo lejos, no hace nada al respecto, a pesar de que su asistente le pidió que detuviera a aquella terrible mujer, pero para Jin solo era una manera para que la prota pague el precio para seguir conservando el trabajo. Por el otro lado, Kim no paraba de golpear a la prota, hasta el punto de que la cara de Linda tenía moretones y estaba sangrando, pero cuando parecía que nadie era capaz de detener a aquella villana. En eso, aparece alguien y le sujeta la mano antes de que ella siga lastimando más a la prota, y no gente, no era Jin, que había recapacitado al ver a su mujer ser injustamente golpeada, pues para sorpresa de todos, era Julián, que había venido a rescatar a Linda. Y una vez que el espectáculo acabó, Julián voltea hacia la prota y se muestra preocupado por ella, pero en eso, Linda lo detiene para que no la mire, pues como estaba sangrando y él le tenía miedo a la sangre podía desmayarse, así que Julián se ruborizó al saber que ella recordaba la fobia que él tenía, pero volviendo a su personalidad arrogante y sarcástica, le entrega un pañuelo a la prota para que se limpie, pero algo en el cambio en ese momento, pues por un breve instante su mirada de rechazo hacia Linda ahora era diferente. Mientras tanto, el director de la película, en vez de hacer algo por la injusticia que acaba de ocurrir en su set, solo pensaba en cómo la prota había sido cacheteada, y cómo a pesar de eso, aún ella estaba llena de detalles y tenía la expresión que él tanto estaba buscando para su película. Por lo tanto, le dice a su asistente para que le pregunte a la prota si ella quería ser el reemplazo de Kim. En ese momento la prota estaba almorzando con su compañera Bai, quien se lamentaba por no haber estado junto a la prota mientras la usaban como saco de boxeo, aunque la realidad era otra, pues Bai sí estaba en ese momento, solo que estaba mezclada con la multitud viendo cómo su amiga era brutalmente golpeada por una loca desquiciada. Pero de repente, aparece el asistente del director y le avisa a Linda que ella será el nuevo reemplazo de Kim. Y bueno gente, como dicen, hay que verle el lado positivo a todo. Por ejemplo, hoy te pueden dar una paliza y al día siguiente ser contratado como saco de boxeo. Y tal como lo había predijo el director, la prota parecía la indicada para el papel, pues lucía espectacular en el traje. Pero había un detalle, y es que aún ella conservaba la herida que le hizo aquella despiadada mujer, así que debía quitársela para poder salir a escena. Por lo tanto, la prota aseguraba que una pomada le será útil, pues, al fin y al cabo, no podía detenerse por una herida de batalla, y más ahora que ella tenía la oportunidad de ser una suplente, y eso significaría que podía ganar más dinero que siendo una simple ayudante de set. Así que la prota salió corriendo emocionada en búsqueda de una farmacia para comprar una pomada para tratar su herida de batalla, pero de repente, apareció el secretario de Jin, y le avisa a la prota que su esposo quería verla. Una vez en el lugar del encuentro, la prota estaba nerviosa al pensar que Jin se había dado cuenta de aquella pelea y la posibilidad de que ella pueda perder el trabajo que tanto le costó conseguir, pero esta vez, la prota no iba a permitir que él se interponga en sus planes, pues el tiempo de pagar la deuda de su padre se acercaba y no podía darse el lujo de perder el trabajo que le costó una golpiza conservarlo. Pero, Jin, al ver a la prota, deja salir una pequeña sonrisa, y solo deseaba saber por qué ella formaba parte del equipo de filmación, y la prota, con toda la valentía que podía, le exclama que a pesar de que ambos eran esposos y Jin era extremadamente rico, ella aún deseaba conseguir su dinero, pues tenía deudas que pagar como persona individual, y ante la determinación de la prota de seguir trabajando, Jin se acerca a ella y con una mirada intensa exclama que deseaba saber qué tan valiente ella podía llegar a ser. Ante aquella exclamación, Jin repentinamente le levanta la mano a la prota, y Linda, al pensar que también su esposo la iba a golpear, cierra los ojos y coloca la mejilla para ahorrarle el trabajo, pero para sorpresa de ella, él solo le colocaría la pomada para reducir la inflamación en la mejilla herida. Por lo tanto, la prota supuso que Jin había visto todo lo que le había hecho Kim, y en efecto, él obviamente lo vio y tampoco hizo nada al respecto, pues según él, ella era una estúpida al permitir ceder la cara como un muñeco antiestrés, pues al fin y al cabo, eso no resolvería nada y la persona que la lastimó lo seguirá haciendo varias veces más. Y aunque debo admitir que Jin tenía razón en esta ocasión, no se le perdona el hecho de no haber intervenido para salvar a la prota, pero, él aún seguía aconsejando y regañando a Linda por permitir ser el juguete antiestrés de alguien más, pero la cereza del pastel fue cuando él exclama que ella debía mantener la cabeza en alto, pues era ella su esposa, mientras que le aplicaba la crema en la mejilla. Mientras tanto, oculto entre la pared, Julián estaba escuchando el encuentro entre la prota y su hermano,
y simplemente desde aquí se escuchaba como su corazón se partió en miles de pedazos al preguntarse cuál era el punto de ser sentimental, y no gente. No era porque Julián le gustaba espiar a la prota o algo parecido. En realidad, en esta ocasión, él la había buscado para darle la pomada que ella necesitaba para la mejilla, pero ya el gesto era innecesario, pues ya había otro hombre ayudándola, y lo peor. Era el mismo tipo que hace un momento no había hecho nada para ayudar a su esposa, dejándonos con la duda de si acaso Julián empezó a tener sentimientos hacia Linda, y de ser así, era algo indebido, pues ella era su cuñada. Más tarde, a la prota y al resto del equipo de filmación, le habían asignado varias habitaciones cerca del set de grabación para poder continuar al día siguiente con el trabajo, así que Linda le tocó a Bai como compañera de habitación, y una vez que empezaron a desempacar, el teléfono de la prota empezó a sonar, y aunque era muy tarde, el único que podía hacer era nada más y nada menos que Jin, quien le ordenaba que ella fuera al edificio donde él se alojaba en menos de 5 minutos. Y aunque aquella petición era algo irracional y más por la hora a la que le pide ir a su habitación, la prota, quien parecía que nunca podía decir no, acepta en encontrarse con Jin y le dice a Bai que no la espere, pues tenía que ir a ver al diablo. Mientras tanto, en el edificio donde se encontraba Jin alojado, este recibe una llamada y era el mayordomo de él, quien le avisa que olvidó su medicina y que enviaría a alguien a llevárselo, pero Jin no se mostraba para nada preocupado, pues su medicina había llegado, y esa era la prota, que había corrido casi que un maratón para poder llegar a tiempo. Y la urgencia para que la prota corriera 100 metros en menos de 5 minutos, era que Jin estaba hambriento, y fue aquella exclamación que le pareció un insulto a la prota, pues acaso en el hotel 5 estrellas donde él estaba no podían preparar una simple comida, y acaso era necesario su presencia para que él pueda comer, y tan pronto como se dirige a la puerta, Sail Jin y la sujeta, y tan dura que es la carne, parece que eso bastó para que la prota accediera a quedarse. Así que, lo que Jin quería de la prota es que ella le hiciera de comer, pues, al fin y al cabo, sus platillos eran dignos para un paladar tan exigente, y un hombre se conquista primero por el estómago, además que se veían tan buenos que hasta a mí me dio hambre. Y cuando parecía que el deber de Linda ya había terminado y podía regresar a su habitación junto con sus compañeros de trabajo, según las órdenes de Jin, ella aún debía lavar los platos, y aunque eso podía ser una tarea aceptable, eso no era todo, pues él esperaba que ella le calentara la cama para el poder dormir, y si eso no tenía sentido para nosotros, menos para la prota, por lo cual fue la gota que derramó el vaso. Y es que, aquel millonario hombre prácticamente esperaba que la prota fuera su sirvienta de a gratis esa noche, y por supuesto ella no lo iba a permitir, así que, al dirigirse a la puerta, Jin rápidamente la agarra y se la sube al hombro. Aprovechando la posición le da una nalgada y mientras que Jin la llevaba a su habitación, él exclama como ella se ha vuelto muy descarada últimamente, por lo tanto, esa noche él se iba a tomar la molestia de enseñarle a la prota cómo ella le debía hablar. Y bueno, gente bonita, hasta acá el manga, dejándonos con la duda de si va a haber delicioso esa noche o no, y si quieren saber más, ya saben qué hacer, suscríbanse al canal, duerman mucho, no hagan spam y que Dios los bendiga.